Chicos, ¿cómo están? El día de hoy, en nuestro espectacular curso de psicología, vamos a poder ver un tema muy importante para todos nosotros. Y nos estamos refiriendo al aprendizaje. ¿En qué consiste ese término? Veamos su definición. Es un proceso cognitivo que consiste en la adquisición de nuevos conocimientos y comportamientos. ¿A qué se refiere todo esto? Te explico. Lo que ocurre es que el sujeto, desde que nace hasta que se convierte en adulto, siempre está en un proceso de aprendizaje, de adquisición de conocimientos, de saberes nuevos. Y estos nuevos conocimientos que vamos adquiriendo nos permite adaptarnos a diversas situaciones. Puede que el sujeto también desarrolle soluciones ante algunos problemas. Vamos a ver en qué casos. En el siguiente, chicos, en la situación de pandemia, ¿qué es lo que ha ocurrido? Tanto ustedes como sus maestros nos hemos tenido que adaptar a un cambio radical. Hemos dejado algunas costumbres que teníamos, ¿sí? Y con ellas también hemos tenido que aprender nuevas o a utilizar nuevas herramientas. ¿De qué manera? En ese caso, nosotros estábamos acostumbrados a recibir las clases en un salón. Ahora no pasa ello. Ahora nuestras clases están siendo dadas por medio de la computadora y esa va a ser nuestra herramienta de trabajo. En algunos casos ustedes han tenido que poder conocer un poco más sobre nuevas aplicaciones para poder presentar sus tareas y también sus maestros. Hemos tenido que buscar estas nuevas herramientas de aprendizaje, ¿no? Para poder hacerles llegar a ustedes la información necesaria. ¿Qué quiere decir? Que todos hemos aprendido algo nuevo, algo diferente, pero para poder continuar con nuestra vida, en ese caso, para poder continuar recibiendo los conocimientos que son necesarios para tu formación, ¿verdad? Listo, vamos a ver entonces cómo se da pues este aprendizaje. Tenemos por un lado que el aprendizaje es dado como producto. ¿A qué se refiere? El sujeto adquiere experiencia que va a generar un cambio. La experiencia que recibe o que observa o que pasa el sujeto le va a permitir que genere en él un cambio tanto en su comportamiento como en los conocimientos. Por ejemplo, tenemos a un pequeño. Este pequeño lo que hace es observar cómo quizás el hermano o mamá o papá se atan los cordones de los zapatos, ¿sí? Entonces, en una primera etapa lo va a hacer mal, ¿no? Simplemente debido a la observación no lo va a amarrar muy bien, ¿no? No le va a hacer el lacito como corresponde, ¿bien? Pero en medida que lo va practicando y en medida que este proceso se da por la experiencia, este pequeño va a llegar a amarrarse el pasador de la zapatilla de forma correcta. ¿Qué más hemos adquirido de nuestro aprendizaje? Como en este caso por medio de las experiencias. También cuando aprendemos a nadar. No es que nosotros de la noche a la mañana sabemos nadar, no, ¿verdad? Nosotros tenemos que pasar por una preparación. Nos van a dar nuevas técnicas para poder nosotros nadar sin temor alguno. ¿Qué más? A escribir, ¿no? Vemos a veces a los pequeños que observan, ¿no? Que mamá, papá cogen el lapicero, están escribiendo y ellos imitan ello. Asimismo, a veces pues vas a encontrar que están rayando las paredes o garabateando alguna hoja, ¿no? Que luego, más adelante, este producto de parte del niño
va a ir cambiando. ¿Qué quiere decir? Que el sujeto va a mejorar esa experiencia que ha tenido, la va a modificar por hacer, o por en este caso escribir ya de forma correcta. ¿Bien? ¿Qué más vamos a encontrar dentro de este proceso del aprendizaje? Su mismo nombre lo dice, es un proceso. ¿Y a qué se refiere? Veamos, lo que hace el sujeto aquí es procesar la información, recepcionar la información, que le va a permitir generar un cambio. Ya habíamos visto, ¿no? Cómo él, por medio de la experiencia. Pero ahora, en este caso, nos vamos a referir netamente al aprendizaje del sujeto. Hay un modelo en particular que se llama EOR. ¿Y qué quiere decir? Estímulo, organismo y respuesta. Es decir, que el aprendizaje genera todo ese cambio dentro de ellos. Bien, un ejemplo para que lo entiendas mucho más claro es cuando ustedes que son estudiantes, ¿qué están haciendo ahora? Están recepcionando la información que yo les estoy brindando en ese momento. Los conocimientos, los saberes que ustedes necesitan, ¿verdad? ¿Qué más? ¿La recepcionan y solamente están escuchando atentamente? No, va a iniciar un proceso de almacenamiento de la información. Este conocimiento que yo te brindo, esta clase, por decirlo así, ¿tú qué estás haciendo? La recibes y empiezas a almacenarla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú sabes que va a ser vital, quizás porque más adelante vas a tener una evaluación, porque te va a servir para cuando vayas a dar un examen, que es muy importante, y otras cositas más. Entonces, cuando hablamos de un aprendizaje como un proceso, nos encontramos aquí netamente en que el sujeto realiza este modelito que te acabo de mencionar. Estímulo, organismo y respuesta. ¿Bien? Ok, no te olvides de ello. Vamos a lo siguiente. Vamos a encontrar también algunas características que son vitales y necesarias dentro del proceso del aprendizaje del sujeto. Cuando nos vamos a referir que el aprendizaje a veces se puede dar en muchos casos como resultado de una experiencia, y ya te lo había mencionado con anterioridad, podemos mencionar que quizás las experiencias para muchas personas pueden ser diferentes. Bien, hay que partir desde ese punto, ¿no? Las experiencias que podemos tener pueden ser en muchos casos desagradables y otras agradables. Como si, vamos de esta manera, si hay un sujeto que ha tenido quizás una mala experiencia, que estaba caminando con su celular y sus audífonos por la calle y de repente vino una moto, se paró al frente de él y le quitó el celular. Bien, ante esa experiencia que sabemos que es desagradable, como que uno queda pues con ese temor, queda pues bastante temeroso, ¿no? Aunque se vuelva a repetir. Y es por ello que ocurre o que se va a dar un cambio en la conducta del sujeto. ¿Qué quiere decir? Debido a esa experiencia desagradable que pasó del robo de su celular, el sujeto, cuando se encuentre nuevamente quizás caminando, va a escuchar el ruido de una moto e inmediatamente su organismo y él van a tener una reacción de temor, ¿no? Van a estar asustados. Y esto, te repito, ¿no? Se debe a que hubo una experiencia, en ese caso, desagradable, ¿sí? Un resultado que pueda ser debido a la experiencia, que sea algo positivo, podríamos, por ejemplo, mencionar cuando el sujeto aprende, en este caso, a sumar, ¿no? Debido a la experiencia que él tiene con los números, debido pues a a las actividades como tareas que va a empezar a tener, ¿no? De sumatorias, el sujeto lo que hace es que
va a aprender de forma correcta a sumar. Y en muchos casos va a generar un cambio en su conducta. Pero ¿de qué manera? Porque ya no va a utilizar las manitos. Cuando éramos más pequeños y estábamos aprendiendo recién a sumar, cuando te decían 1 más 1, ¿qué hacías? Te decían, ¿no? Cuenta con los dedos. 1 y 2. Entonces tenías ahí como resultado 2. Pero ahora, ¿no? Debido a esa experiencia que ha tenido el sujeto, que ha recibido un conocimiento nuevo, diferente, su conducta cambia. Ahora que se encuentra pues en segundo de secundaria, chicos, si yo les pregunto a ustedes cuánto es 2 más 2, tú no vas a decirme 2 y 2 y vas a sumar, ¿no? Ya no lo haces. Simplemente, ¿qué ocurre? De frente me das la respuesta, 4. ¿Sí? Entonces, ante ello, tenemos pues un aprendizaje, podríamos decirlo, positivo, ¿no? Lo anterior fue un caso, pues, como te repito, en el cual el sujeto también a lo largo de su vida atraviesa por estas experiencias que pueden cambiar. Algunas son desagradables, otras son agradables. Te doy un ejemplo más para que siga quedando claro. Cuando eres pequeño, a veces estamos en un proceso de conocer todo, ¿no? De querer saber sobre todo y tocamos todo y por ahí hasta los más pequeños ingieren a la boca o qué sé yo. Y llega un momento en el cual la clásica, ¿no? El pequeño, ¿qué hace? Coloca el dedo en el tomacorriente. ¿Y qué es lo que va a ocurrir inmediatamente? Va a recibir una descarga eléctrica en la cual va a hacer que este pequeño se asuste, tenga miedo y retire automáticamente el dedito de donde había colocado. ¿Y va a generar un cambio en su conducta? Claro que sí, yo te pregunto. Ahora, ¿tú volverías a meter el dedo al tomacorriente? No, ¿verdad? Ya no lo harías. Y eso es porque tú sabes que puede generar algún tipo de dolor o en muchos casos puede ser mucho más grave. Bien, listo. Para ese aprendizaje es importante que el sujeto siempre esté practicando. Cuando hablábamos, por ejemplo, de las sumas, ¿no? O de la multiplicación, chicos, mucho más fácil, ¿no? Nos enseñan a multiplicar, tú estás en ese proceso, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4. Entonces, cuando se te presenta una operación matemática, inmediatamente tú ya le das la respuesta. Pero este aprendizaje, para que pueda generar un cambio en el sujeto, es necesario una práctica, requiere de la práctica constante, por ejemplo, de la multiplicación. No es que tú basta con 2 por 1, 2, ya te bastó esa clase y tú te la aprendiste. No, ¿verdad? ¿Qué tuviste que hacer para aprenderte toda la tabla de multiplicar? Practicar, practicar y practicar. ¿Bien? Y por último, vamos a encontrar pues que el aprendizaje nos permite adaptarnos, ¿no? Con esa multiplicación, con esa suma que tú has adquirido como conocimiento nuevo, vas a poder adaptarla o utilizarla ante una situación, ante algún problema, quizás a alguna operación o cuando te vayas a la tienda, ¿verdad? Tú ya sabes que cuando tienes que ir a la tienda y compras algo de un valor de 4 soles y llevas 5 soles, es lógico que hay un vuelto, vas a recibir, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Inmediatamente estás restando y sabes que tienes que recibir un sol, ¿no? Entonces, el sujeto lo que hace es adaptar ese aprendizaje para que pueda utilizarlo, para que pueda ante ello darle la respuesta o la solución a cualquier tipo de problema. Muy bien, listo. Vamos a ver ahora a continuación que el aprendizaje tiene diversos tipos. Uno de ellos es cuando hablamos del aprendizaje motor. ¿Y a qué se refiere un aprendizaje motor? Bien, es cuando nosotros coordinamos, su mismo nombre lo dice, movimientos. Mis, un ejemplo de eso, ¿cómo sería? Cuando tú eres más pequeñito, cuando tú eras un recién nacido, tus movimientos eran descoordinados. Tus brazos, tus piernas, pataleabas, no había una sincronización, ¿no?
Cuando el sujeto va creciendo, ¿qué hace? Ya tiene una mejor postura, camina correctamente sin caerse o sin tropezarse. Bien, a comparación que cuando estabas en ese proceso de aprender a caminar, ¿qué ocurría? Te caías a cada rato, ¿no? Y tu mamá corría o tu papá corrían detrás suyo para poder levantarte y continúes, ¿no? O te estabas apoyando en algo, cogiéndote de algo para que no te caigas. Entonces, también vamos a encontrar que el sujeto aprende, ¿no?, a ejecutar de manera correcta los movimientos de su cuerpo, ¿sí? Cuando aprendemos, por ejemplo, a nadar, también estamos utilizando una forma coordinada. No es que uno primero nade el brazo y después, no sé, por ahí es la pierna, por decirlo así. No, hay una coordinación, ¿no?, de brazos, de piernas, de cabeza también, ¿no?, de extremidades. A eso nos referimos cuando hablamos de este aprendizaje motor. Bien, el siguiente, cuando hablamos de un aprendizaje cognoscitivo, ¿no? ¿Y a qué nos referimos ahí? Es, como ya lo habíamos visto anteriormente, cuando el sujeto aprende conocimientos nuevos, como, por ejemplo, aprender los meses del año. Hasta ahora tú no te has olvidado de ello. Como, por ejemplo, las fórmulas matemáticas, también te las sabes de memoria. O cuando hablamos, pues, de aprender nuestros nombres, ¿no? Sabemos perfectamente cómo nos llamamos. Y este aprendizaje de conocimientos nuevos ocurre aquí, ¿no? Ocurre en nuestra cabecita. Ahí es donde se almacena la información en nuestro cerebro, el encéfalo, que eso ya lo vamos a ver más adelante cómo funciona, cómo coordina. Entonces, un aprendizaje cognoscitivo es la adquisición de esos conocimientos o saberes nuevos. En este caso ahora, tú estás aprendiendo, adquiriendo esa información, ¿verdad?, que sabes que va a ser necesaria y útil para ti. ¿Ok? Entonces, muy bien, vamos con la tercera. Nos referimos también que hay un aprendizaje social, ¿no? Y el aprendizaje social es cuando adquirimos, en este caso, normas que son importantes para regular el comportamiento del sujeto. En muchos casos, las normas que están establecidas nos permiten al sujeto poder convivir de manera pacífica, en armonía. En resumen, para convivir en armonía. ¿Y cuáles esas normas que nosotros aprendemos? Por ejemplo, a respetar las normas de tránsito, ¿no? Hemos aprendido que las normas de tránsito son muy importantes. Si estas no estuvieran, imagínate, ¿no?, lo que se generaría, muchos accidentes o choques con las personas, los peatones, por ahí no sabrían quién avanzaría primero. Entonces, mira lo que hemos aprendido, ¿no? Hemos aprendido normas que van a poder brindarle al sujeto que pueda convivir en un entorno de forma pacífica. Otras normas podrían ser cuando tú aprendes, pues en este caso, o sabes que tienes que bañarte. Es una norma, ¿no? Imagínate que vivas, pues, sin asearte y que así salgas a la calle, ¿no? Uf, el olor que estarías, pues, dejando, y las personas o tus vecinos cómo te estarían mirando, ¿no? Increíble. O en tu casa, ya no estarían andando así, tapándose la nariz, ¿bien? Entonces, nosotros, pues, las personas, como te repito, siempre estamos en este proceso. Ahora, no solamente hablamos pues de normas o el hecho de que yo tenga que bañarme, sino también, por ejemplo, algunas tradiciones o costumbres que se pueden dar en la sociedad, y en ese caso pueden ser los carnavales, ¿no? ¿En qué mes? Ya sabemos, en el mes de febrero, que el Perú celebra los carnavales, en Cajamarca, donde pues hay una festividad a lo grande, ¿bien?
Otro también es cuando te aprendes, por ejemplo, una coreografía. Y ahora que está de moda la famosa aplicación del TikTok, ¿sí o no? Todo el mundo está por ahí, ¿qué cosa? Aprendiendo pues los pasos, los bailes, los movimientos, ¿no? Entonces, chicos, dentro de lo social también el sujeto adquiere diversas normas que van a pues involucrarse en el comportamiento del sujeto. Y por último, tenemos pues el aprendizaje de tipo afectivo. ¿Y a qué nos referimos? Bueno, cuando el sujeto adquiere, ¿no? En ese caso, sentimientos, emociones. Algunos ejemplos son cuando aprendemos, por ejemplo, a querer, a amar. ¿A quiénes? A nuestros padres, a nuestros hermanos. Y eso también se aprende, claro. ¿Por qué? Porque mamá y papá, que son en un caso, ¿no?, amorosos, te abrazan, te llenan de besos, eso también es un aprendizaje que está siendo transmitido, ¿no? Es un aprendizaje afectivo y ese aprendizaje el sujeto también lo aplica más adelante, cuando en algún momento tenga su pareja, ¿bien? O quizás con el mejor amigo, la mejor amiga te gusta abrazarte, ¿no? Entonces a eso nos estamos refiriendo, pues, a este proceso afectivo. O cuando, por ejemplo, detestamos también, ¿no?, las injusticias que ocurren en nuestro país, también es algo que el sujeto ha tenido que aprender. Bien, chicos, entonces con este tema del aprendizaje, yo espero pues que haya quedado todo mucho más claro, que tú en ese caso hayas comprendido cómo surge este proceso que es importante en la vida del sujeto. ¿Listo? Muy bien. Entonces me despido de ti y nos encontramos en una nueva oportunidad. Cuídate.